Bienvenidos al Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Gusto de dar inicio al seminario Aprendiendo sobre Arte Contemporáneo a través del arte y los museos americanos, proyecto educativo organizado por el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey con el apoyo del Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey. Aprovecho esta tarde para darle la bienvenida a nuestro primer conferencista, el maestro Pablo Helguera, y la bienvenida también a la cónsul para Prensa y Cultura de los Estados Unidos en Monterrey, Jill Dietrich, a quien cedo la palabra. Bienvenida, Jill. Muchísimas gracias. Gracias, Indira. Gracias al equipo de Marco y obviamente al maestro Pablo. Es un placer estar aquí con ustedes. En primer lugar, quiero agradecerles a los maestros. Esta pandemia ha presentado tantos desafíos y me sorprende constantemente la capacidad de recuperación y el liderazgo de los maestros. Muchas gracias por su constante labor. El Consulado de los Estados Unidos en Monterrey está orgulloso de apoyar programas como este, que unen nuestro apoyo a instituciones culturales excelentes como Marco y destacan la importancia de la educación y las artes. También esperamos brindarles a ustedes, maestros y sus estudiantes, herramientas útiles y concretas para que sus esfuerzos sean un éxito. El consulado apoya y celebra su éxito. Los consideramos socios y aliados en nuestro trabajo para promover la educación, el liderazgo y la importancia del arte y cultura en la comunidad. También esperamos ayudar en lo posible para fomentar lazos entre los Estados Unidos y México. Sé que tienen mucho trabajo que hacer esta tarde con Maestro Pablo. Les deseo mucho éxito y háganos saber cómo podemos seguir apoyándoles durante este tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jill, por tus palabras. Y bueno, me permito dar la bienvenida nuevamente al maestro Pablo Helguera y leer una breve síntesis de su extenso currículum. Él cuenta con una maestría en artes por el Instituto de Arte de Chicago. Ha sido director del Departamento de Educación del Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. Posteriormente se muda a Nueva York para trabajar en el área de educación del Museo Guggenheim y posteriormente como director de educación en el Museo MoMA de Nueva York hasta el mes de octubre del presente año. Cuenta con un doctorado en Kingston University en Londres y ha obtenido el reconocimiento de Rockefeller Foundation. También el maestro es artista plástico y es representada Enrique Guerrero y en los Estados Unidos, en Nueva York, por Ken Fine. También ha presentado su trabajo en La Tallera y en el Museo Jumex. Bienvenido. Muchas gracias, Jill, y muchas gracias, Indira, por la presentación y a todo el equipo de Marco por invitarme a presentar con ustedes. Es un placer poderlos acompañar y compartir aquí esta pequeña introducción al arte contemporáneo que, como se ha presentado, vamos a dividir en dos secciones. Primero, quisiera confirmar que pueden ver mi presentación, ¿sí? Perfectamente, Perfecto, gracias. perfecto. Bueno, como mencionó Indira, yo soy un artista mexicano que vive en Estados Unidos desde hace varios años. He tenido la oportunidad de trabajar en educación en museos en las últimas 3 décadas. Una de mis funciones como educador siempre ha sido tratar de conectar al público con el arte contemporáneo y el arte moderno y tratar de proveer maneras de conectarse con lo que a mí me entusiasma profundamente, los conceptos detrás de cada uno de los momentos artísticos del siglo XX y XXI. A lo largo de los años, siempre he encontrado como que es un gran desafío el tratar de dar una historia del arte moderno y contemporáneo en un lapso pequeño de tiempo. Hoy que no solo tenemos una hora, pues es particularmente difícil darles
toda esa historia. De manera que yo he acostumbrado más bien a hacer este acercamiento no en base a narrarles una larga historia de todos los artistas que han existido a lo largo de los últimos 2 siglos, sino tratar de dividir ¿cómo se llama? Las ideas más importantes y o al menos algunos aspectos principales de lo que es el arte contemporáneo de manera temática, que me parece una manera más accesible quizás de entender la gran complejidad de lo que es la creación hoy en día. De manera que hoy hablaremos de 3 ideas, en particular 3 conceptos, 3 aspectos que a mi ver caracterizan gran parte de lo que es el arte contemporáneo y que también nos ayudan a entender cómo un artista piensa, cómo un artista opera y qué es lo que nutre, digamos, la creatividad en diferentes periodos. Entonces, bueno, empecemos con el término de belleza. La belleza, bueno, obviamente es un término, un concepto que siempre asociamos con el arte, que se suele asociar con el arte y que suele siempre incluirse en toda serie de definiciones de diccionario de lo que es el arte. Es algo bello, es algo hermoso, es algo que nos gusta, algo que nos parece particularmente atractivo, que genera emociones positivas, etcétera, ¿no? Lo que es importante entender, antes que nada, acerca de este término, es que el concepto de belleza ha evolucionado drásticamente a lo largo de los siglos y que lo que hoy entendemos nosotros en nuestra cultura, en nuestro presente, como lo bello, no es necesariamente lo que en otros siglos, en otras culturas, en otros momentos se consideraba bello. Por consiguiente, el arte que se producía en aquellos momentos buscaba emular modelos de belleza muy distintos a los que hoy tenemos. Por ejemplo, en el siglo XVII, y esto es un ejemplo de muchísimos, la papada en los retratos era considerado algo muy atractivo. O sea, tener papada era algo súper atractivo en el siglo XVII. Creo que hoy en día las papadas no nos atraen tanto, ¿no? Pero en aquel momento tener lo que se llama una papada en una mujer era algo bastante positivo. Es algo también muy conocido que en la dinastía Han, que comenzó en el siglo X y todavía continuó hasta el siglo XIX, y después muchas mujeres de clase alta en China se les vendaban los pies de una manera tan estricta, tan violenta, que los pies no crecían, porque en aquella época, en aquella dinastía se consideraba que era muy atractivo que las mujeres tuvieran pies pequeños. Y de esta manera en que se constreñía el tamaño de los pies era era una característica de aquella cultura. En México, bueno, en la era precolombina, no tengo imágenes de esto aquí, pero podemos pensar en los olmecas, por ejemplo, que tenían también la tendencia de pensar que estéticamente las cabezas de las personas deberían ser aplanadas, porque había un deseo estético y cultural de apreciar un tipo particular de forma de cabeza en el individuo. Por supuesto, aquí en otros periodos tenemos en la pintura holandesa del siglo XVII el modelo de Peter Paul Rubens, que es el famoso artista, quizá uno de los más importantes, si no el más importante del siglo XVII, quien solía representar al desnudo femenino con cuerpos realmente robustos, ¿no? Y era este grosor del cuerpo que era considerado realmente atractivo en aquella época. Es importante considerar que en el siglo XVII
bueno, en las poblaciones en Europa y en otros lugares, la carencia de comida era común, y por supuesto el tener, el ser gordo, el tener exceso de peso demostraba no solo que uno era de una clase alta, sino que tenía más acceso a comida, tenía más acceso a recursos, de manera que estéticamente era atractivo mostrar ese exceso de peso, ¿no? Pero es interesante que eso se viene a convertir como una especie de atractivo, es particularmente interesante estéticamente, ¿no? Ahora, bueno, muchos artistas, ya pasando al siglo XX, o pues siglo XXI, muchos artistas se fijan en ese momento, en esos ideales de belleza que uno tiene, que la sociedad tiene en aquel momento. Cuando uno ve obras de arte contemporáneo que parecen como esta, hay que pensar en ese tipo de ideas. Esta es una obra de Cindy Sherman, del año 2000. Cindy Sherman es una artista muy interesante, muy importante para el mundo de la fotografía bueno, en Estados Unidos, pero también a nivel internacional, quien en los años 70 comienza, después de ser estudiante de arte, comienza a autorretratarse. Todas sus obras son autorretratos. Ella trabaja exclusivamente sola con una cámara, sacándose fotos a ella misma de su propia persona, pero siempre vestida de diferentes maneras. Ella, lo que es increíble de las fotografías de Cindy Sherman es que ella es capaz de transformarse en personas completamente distintas en cada fotografía. En esta serie que la hizo famosa en los años 70, se llama Untitled Film Still, ella, digamos que reenactuaba o parecía copiar diferentes formatos, estereotipos de lo que serían fotos fijas de películas como de Hollywood, sin necesariamente referirse a alguna en particular, pero generando una especie de tipología de diferentes personajes del mundo del cine, y presentándose ella como uno de estos personajes. Pero claro, a lo que fue evolucionando su obra, ella también se empezó a interesar en lo que era pues el porte y lo que es el término mismo de la belleza, qué es lo que es atractivo, lo que no es atractivo. Entonces juega con cuestiones, de nuevo, tipologías a los que estamos acostumbrados a ver que supuestamente deben representar algo en particular, como la imagen de un payaso. Un payaso supuestamente nos hace reír. En este caso vemos este payaso, pero es un payaso un poco repulsivo, un payaso con una mirada que casi que es como de criminal, que parece como el personaje de la novela de Stephen King, It. Pero a la vez, lo que es fascinante de las obras de Sherman, y estas fotografías son bastante grandes de extensión, se miden como 1,5 metros o más de dimensiones, es lo hermoso lo hermosamente hechas que están. O sea, digamos que no estamos hablando de una belleza de física, de que este ser es atractivo necesariamente, pero la manufactura de la obra en sí es extremadamente atractiva. De manera que uno como espectador a la vez se ve como, se siente como repulsado por la imagen que está viendo o por el personaje que está viendo, pero a la vez fascinado por varios detalles de la creación de esta fotografía, que es el color, las texturas, la manera en que la obra ha sido realizada. Entonces, es un aspecto que a mí me parece muy interesante de la obra de Cindy Sherman. Ahora bien, cuando decimos que algo es hermoso, cuando nosotros estamos pensando en ese concepto de la belleza, y particularmente en los debates que solemos escuchar quizá acerca del arte, que vemos que alguien dice, bueno, esto no es arte, y uno pregunta por qué, hay como una especie de ideas implícitas en esa frase de esto no es arte. Es decir, no es arte porque no es hermoso, porque el artista no sabe dibujar, porque el artista no ha hecho esto o aquello. Realmente lo que nos estamos remontando es una estética que es muy del siglo XIX.
y es una estética que nos ha sido, digamos que, inculcada a través de lo que es básicamente las nociones de estética de la Academia Francesa del siglo XIX. Entonces, estamos pensando en figuras como Ingres, que es el gran pintor francés de la Academia del siglo XIX, o incluso los grandes maestros de la pintura clásica, como Velázquez, el español, quien es conocido por muchas obras, pero por supuesto las Meninas, pero en particular también por esta gran obra de Venus del Espejo. Las representaciones de belleza del arte clásico son, por supuesto, un referente crucial para la creación artística de los años subsiguientes y particularmente para aquellos artistas que vinieron posteriormente a aprender arte de los maestros y que hicieron sus propias versiones de este tipo de historias. Uno de ellos fue Edouard Manet, quien en 1865, que fue un salón muy importante en París, de los nuevos artistas del momento, juega un poco con esta tradición para presentar este retrato de Olimpia, quien en realidad, para aquellos que vivían en París en 1865, podían reconocer casi inmediatamente que no se estaba tratando aquí de la representación de un ser divino, un ser mitológico como es el Venus del Espejo de aquí de Velázquez, sino realmente es una prostituta, ¿no? Y es una prostituta como la que uno se encontraría en las calles de París. eh, eh, y esto se revela a través del tipo de ornamentos que ella tiene en su collar, la flor, pequeños elementos que de inmediato nos dicen, bueno, esta persona no es un ser divino, no es el ser hermoso que la pintura clásica nos da, sino que es este ser callejero, ¿no? Entonces, esa pintura con esta mirada de directa confrontación con el espectador de Olimpia causó, por supuesto, un enorme escándalo y generó, por supuesto, una polémica en torno a lo que es, claro, lo que debería ser la pintura moderna en aquel momento. El elemento el copiar este modelo, este estereotipo, digamos, de la figura, es algo que muchos artistas a lo largo del siglo XX y XXI han ido copiando. Uno muy clásico es Yasumasa Morimura, que es un artista japonés quien directamente hace una cita del famoso cuadro de Manet para bueno, posar él mismo como el personaje que se titula Una Olimpia Moderna. La obra de Morimura es una obra que lo podríamos llamar performática, que digamos que incorpora de manera similar a Cindy Sherman diferentes estereotipos o modelos de tipologías de diferentes personajes o imágenes, en su caso, de la historia del arte, y se inserta él dentro de esa imagen. Es claro, un acto irónico, un acto, digamos, que nos invita a pensar de manera crítica acerca de qué es lo que pensamos que es el desnudo ideal, ¿no? Y por supuesto, no estamos viendo un desnudo femenino, en este caso estamos viendo un desnudo masculino. Pero bueno, una de las ideas quizá más importantes de los debates estéticos del arte moderno parte en gran medida de un filósofo que se continúa utilizando como debate en el campo de la teoría del arte. Y este filósofo es Immanuel Kant, el famoso filósofo alemán, quien en su libro La crítica del juicio elabora lo que es, digamos, la base de la estética
que sería la estética, eventualmente se convertiría en la estética romántica, pero que se revisa o se revisita a lo largo del siglo XX y XXI. Particularmente importante, me parece, aquí es, bueno, no podemos meternos en todo lo que es la crítica de juicio de Kant, es uno de los libros más complejos de la historia de la filosofía y más importantes, y de mayor impacto en la historia de la filosofía, posiblemente el libro más importante en la historia de la estética, pero me quería simplemente tomar esta pequeña frase que Kant escribe en 1790, que es: la naturaleza es bella porque se parece al arte, y el arte solo puede ser llamado bello si estamos conscientes de él como arte mientras que se asemeja a la naturaleza. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, lo que Kant nos está diciendo es que la naturaleza tiene una belleza inherente, ¿no? Y que es parte de ella, ¿no? Que inmediatamente nosotros como individuos, como seres humanos, reconocemos como algo hermoso. Es decir, vemos una rosa, vemos una flor, vemos un paisaje, vemos una montaña y lo declaramos como bello, porque reconocemos belleza en ese objeto, en ese contexto. Y luego lo que nos dice es que el arte solo puede ser llamado bello si estamos conscientes de él como arte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esa belleza que existe en el arte solo puede existir si nosotros estamos conscientes de que estamos mirando algo que nosotros consideramos arte. Es decir, Kant, según la filosofía de Kant, el individuo, el espectador, tiene que estar mirando una cosa y declararla como arte, es decir, aceptar que este objeto, esta cosa que está viendo, que está vivenciando, tiene la naturaleza de arte. Y a la vez, que este objeto que uno está viendo, que puede ser un cuadro, una pintura, una película de cine, una película, lo que sea, hay algo que reconocemos en esa cosa que nos conecta con nuestra realidad, que es lo que él dice, se refiere al decir, se asemeja a la naturaleza, es decir, nos reconocemos en ella. Es decir, yo veo la pintura de Velázquez y veo a Venus y digo, bueno, es que esto es divino, porque claro, es una mujer y es una mujer hermosa y esta mujer representa la belleza y hay una conexión individual que nos conecta a su vez con nuestra experiencia humana, que al comunicarse con ella nos ayuda a reconocer que es una representación del mundo que nosotros podemos llamar como arte y que se conecta con la naturaleza, que es algo que nosotros podemos declarar como bello. En fin, eso es lo que Kant nos comunica con la crítica del juicio, ¿no? Y claro, esto tiene un impacto enorme, sobre todo, en una generación de artistas que viene después de Kant, que es básicamente la generación de artistas conectados con el romanticismo, que es un movimiento artístico en el que la visión individual del artista es central en la pieza, pero también hay una conexión muy directa con lo que es la naturaleza, ¿no? Y por supuesto, en el romanticismo hay muchísima poesía, muchísimos cuadros, muchísimas novelas, en el que hay una unicidad, una verdadera comunión entre el individuo y la naturaleza. Podemos pensar en novelas como Cumbres Borrascosas, ¿no? de Emily Brontë o muchos otros tipos de obras, o la obra misma de John Constable, El carro de heno, de 1821. En fin, es un tema recurrente esta unicidad que ocurre con el individuo y la naturaleza. Pero luego, ¿qué pasa? Estábamos ya en el periodo, ya pasando del periodo de 1865, después de Manet, entramos a un periodo en el que una nueva generación de artistas, que son llamados impresionistas, tratan, digamos, de desafiar estas ideas de lo que es la naturaleza y lo que es lo hermoso. En cierta manera, al ver a Monet, muchas personas, bueno, en aquel momento dirían, bueno, este señor no sabe pintar porque no está bien dibujado, porque estos parecen como manchas, no parece como la realidad. En realidad, lo que Monet nos está diciendo a través de su obra es que esta es una realidad con la que nosotros nos podemos identificar, pero que no es la realidad de la representación gráfica de las convenciones de la academia del siglo
de mediados del siglo XIX, de Anglo. Lo que nos está diciendo Monet es que, bueno, el ojo es una entidad subjetiva que, en cierta manera, la manera en que recordamos las cosas no es de manera gráfica y nítida, sino recordamos las cosas también a través de sensaciones, de colores, de ciertos em, aspectos sensoriales del momento. Y en cuadros como nos está comunicando, ayudando a pensar acerca en qué consisten esas sensaciones. De manera que cuando el impresionismo se acepta como una realidad, o bueno, como algo válido, digamos, estéticamente, es porque se está pensando en la naturaleza todavía, pero pensando en la manera en que nosotros tomamos nuestras sensaciones y son subjetivas, y cómo estas sensaciones subjetivas son también, en cierta manera, nuestra propia verdad, ¿no? Y claro, en el siglo XX continúa esa, ¿cómo se diría? Tendencia a pensar en la naturaleza y esa pequeña esa unicidad con el ser humano, que también viene mucho del siglo XIX, pero los artistas de principios del siglo XX lo llevan a sus últimas consecuencias. Pierre Mondrian, otro famoso artista holandés, comienza como artista representativo, haciendo como imágenes representativas, pero proveniente también de una escuela educativa en el que se busca un tipo de espiritualidad en el arte. Él considera, como muchos otros artistas, que hay una espiritualidad y una naturaleza misma en la geometría, ¿no? Y la geometría, claro, por supuesto, como sabemos, no es algo inventado por el ser humano, es algo que nosotros podemos ver en la naturaleza. Lo puedes ver en un copo de nieve, lo puedes ver en en diferentes partes del mundo natural, de manera, ¿por qué no considerar lo geométrico como lo natural, ¿no? De ahí que se inventa en el siglo XX algo conocido como abstracción. Y finalmente, bueno, podríamos hablar por horas de la relación entre naturaleza y belleza, pero otros artistas que emergen en los años 90 continúan pensando en la naturaleza y la belleza, pero de maneras distintas. En este caso, tenemos una obra aquí de Mark Dion, que es un artista americano que comenzó a trabajar a principios de los 90 o finales de los 80, y su interés ha sido en la muestra científica de los objetos naturales. Y le interesa también el aspecto estético en el que los museos muestran objetos. Él se inspira sobre todo en lo que fue el precursor del museo, que fue el Gabinete de Curiosidades, un modelo, una forma de mostrar obra que se remonta al Renacimiento. Y él, digamos que revive, digamos, esa manera precientífica de mostrar objetos, inspirado un poco en la filología, en la historia natural, en diferentes, en la biología, en la geología, en diferentes ramas de la ciencia que muestran algo de una manera estética. De manera que con esta obra, Mark Dion viene a unar lo que es el espíritu romántico de exploración de la naturaleza como algo hermoso, la museografía como un medio, y lo que vamos a hablar en unos momentos, que es el arte conceptual. Y luego, bueno, claro, también podríamos extender esta idea de la naturaleza como algo que va más allá incluso del mundo natural. Es decir, hay muchos artistas que continúan este espíritu de exploración y este espíritu de investigar el objeto como si fuera un objeto natural, pero obviamente no siendo un objeto natural, sino hecho por el ser humano. Este es el caso de la obra de Bernd y Hilla Becker, que fueron dos fotógrafos alemanes que pasaron gran parte de su carrera documentando edificios y estructuras postindustriales de Alemania de la posguerra, ¿no? Y en este caso, bueno, documentaban diferentes, en este caso, torres de agua en diferentes ciudades, en diferentes partes de Alemania, y las presentaban de esta manera, bueno, básicamente matemáticamente perfecta,
haciendo un tipo de investigación científica del objeto industrial como si fuera un objeto natural. Pero de nuevo, existe este deseo de encontrar una especie de estética dentro de en un objeto que realmente no tenía intenciones estéticas. Es decir, quienes diseñaron estas torres de agua, me imagino que no se las imaginaban que en algún momento serían vistas como objetos de arte. Pero esto es lo que están haciendo estos artistas alemanes al fotografiar y presentar estos objetos casi como si fueran unos objetos casi escultóricos. Y finalmente, bueno, en los años 70, las nociones de belleza y el arte y la naturaleza, bueno, creo que son particularmente un objeto de estudio para muchas artistas feministas y artistas del medio del performance que tratan de llevar estos conceptos como a su extremo. Hay un video de Marina Abramović, una artista originalmente de Serbia, que se considera una de las artistas más importantes del arte de performance, que comenzó a trabajar en los años 70, que hace un video que se titula El arte debe ser hermoso, el artista debe ser hermoso. Claro que es digamos una especie de declaración absurda, porque claro, la belleza en el arte y la belleza física son dos cosas completamente distintas. Pero claro, el artista nos muestra a través de este video cómo estos enunciados pueden parecer ridículos, ¿no? El equiparar la belleza del artista con la belleza del arte, ¿no? Y es un video de ella misma diciendo esta frase mientras que se está peinando cada vez más violentamente el pelo. Entonces es una manera de violentar ese proceso de hacerse hermosa y de mostrar la hermosura, presentándose ella desnuda enfrente del espectador en este proceso que es casi doloroso de generar la belleza. Y Caroline Schneemann, otra importante artista de la misma generación de Abramović, quien también en los años 70 hace una performance que se titula Hasta e incluyendo sus límites, un performance en el que ella se cuelga de una cuerda y comienza a hacer un dibujo en el piso y en los muros que la rodean. Estamos en un momento muy importante del arte en Nueva York, en el que los artistas están rebelando contra lo que es el expresionismo abstracto, la obra de Jackson Pollock y otros, y sobre todo el machismo inherente en ese tipo de pintura abstracta en el que se siente como la fuerza del músculo del artista pintando el trazo en el gran cuadro. Entonces, el acto mismo de mostrarse ella desnuda, colgando de una cuerda, con esta limitación y con el crayón o en la mano, pintándolo, es todo un statement, como se puede decir, acerca de lo que es este concepto de la abstracción y la belleza. En los años 80, viene a ocurrir lo que nosotros solemos llamar como posmodernismo. Artistas que a través del arte conceptual y a través de otras estrategias se apropian de diferentes estilos de mostrar arte para hacer un comentario acerca de cuestiones políticas, estéticas o lo que sea, ¿no? Este es el caso de la obra de Barbara Bloom, otra artista americana, quien hace esta instalación que se titula El reino del narcisismo en 1988. Uno entra a esta galería y lo que ve en ella es lo que si uno ha estado en un museo de índole histórico de Estados Unidos, podría pensar que estamos en una especie de galería de arte neoclásico o napoleónico de principios del siglo XIX, más o menos. Pero lo que es interesante de esta instalación es que todas las imágenes que se ven en este montaje son retratos de la artista misma. Esta es Barbara Bloom, lo que pueden ver en perfil. Son esculturas hechas de ella en diferentes estilos. Hay camafeos, hay relieves, hay todo tipo de representaciones de la artista misma, ¿no?
Claro, no es que ella se considere necesariamente la persona más hermosa del mundo, pero está tratando de hacer de la misma manera en que Sherman se utiliza a sí misma como medio, o como Marina Abramovich, un comentario acerca de lo que es la estética del narcisismo. O sea, cómo utilizamos ciertos medios para mejorarnos, para volvernos legítimos en los ojos de otros, en la vista de otros, cómo nos volvemos aceptables. Entonces ella misma, digamos que ella como artista está en esta manera un poco irónica, está como apropiándose de esas maneras de mostrar. Y aquí se muestra también ella misma lo que sería su lápida, ¿no? Barbara Bloom, cenizas a cenizas, diamantes a diamantes, polvo a polvo. En fin, eso fue belleza. Hablemos un poco de valor, de lo que es el valor en el mundo del arte. Hablar de valor es particularmente interesante cuando hablamos de arte, porque claro, cuando uno visita una exposición, bueno, a mí me ha pasado como educador, cuando invito o cuando doy una visita guiada, muchas personas que quizá no están muy familiarizadas con el arte, a veces hacen comentarios al respecto de que, bueno, ¿cómo es posible que alguien haya comprado esto? O ¿cómo es posible que que alguien haya pagado X por eso? Es decir, equiparan el costo de la obra a su valor estético, ¿no? Y es un término que es algo que muchos artistas, todos los artistas de hecho pensamos constantemente, cuál es la relación de ese mundo monetario con la obra misma. En algunos casos, y quizá este es un caso que algunos de ustedes vieron en algún lugar, si es que han seguido más o menos si de repente leen sobre el mundo del arte, fue el caso de este cuadro que supuestamente está atribuido a Leonardo da Vinci, que fue encontrado hace unos 4 años o 5 años, me parece, que representa supuestamente a Jesucristo y que fue, digamos, entre comillas, descubierto hace 5 años. La obra se llama Salvatore Mundi, es un retrato de Jesucristo. Y bueno, Christie's lo subastó en, en lo que fue la subasta más cara en la historia del mundo de las subastas. La pintura se vendió en 450 millones de dólares. Entonces, claro, esto es una situación en la que, bueno, es casi inconcebible tratar de entender cómo es posible que una pintura pueda alcanzar esa cantidad de dinero, ¿no? Y claro, eso también lo muestra uno como la relación entre dinero y el valor estético son dos cosas que realmente están realmente bastante desconectadas. Es muy difícil poder encontrar una lógica en particular de cómo puede algo ser tan caro o sea, cómo algo tan caro puede ser tan valioso estéticamente, ¿no? O bueno, cómo el precio de algo tiene que ser necesariamente la medida del valor estético de una cosa, de una obra. Artistas de los años 60 comenzaron a hacer comentarios en términos a esta idea. Uno de ellos, uno famoso de ellos, fue Pier Manzoni, un artista italiano conceptual, que tuvo una carrera muy corta porque murió muy joven, en sus 30 y tantos años, pero que se conoce por esta obra en el que vende excremento de artista enlatado, ¿no? Entonces, claro, como se pueden imaginar, este tipo de obra causó toda una polémica de cómo es posible que el artista esté enlatando su propio excremento y el excremento mismo se convierta en algo valioso que se puede vender en el mercado del arte, ¿no? Obviamente, Manzoni está pensando en esas paradojas y estas ironías de lo que es el valor del arte, ¿no? Otro artista de esta misma generación, Yves Klein, que se conoce por sus pinturas azules y sus cuadros que se realizaban con impresiones de modelos y que incluso se hizo famoso por el color azul, una especie de azul
cerúleo o un azul fuerte que se vino a llamar el azul Klein. Hace también obras que tienen que ver con el término del mercado. En esta obra, que se llama Zona de Sensibilidad Pictorial Inmaterial, consiste en venderle a un coleccionista una caja llena de oro, en la que el proceso para completar la obra consiste en el que el comprador de la obra le da un cheque al artista y ambos se van al río Sena, que estamos aquí en París, y él quema el cheque mientras él tira el oro al río, es decir, deshaciéndose del oro. Es decir, comprando algo completamente ausente, algo que él considera como un espacio vacío, que está representado por ese oro, y el comprador destruye el vehículo de compra de este objeto, y el artista destruye el objeto mismo. Que en cierta manera es como una especie de comentario acerca de, bueno, el arte no es nada sino una especie de proceso subjetivo de fijación de valor de dos sujetos. Es decir, esto no vale, un objeto no vale nada si ninguno de nosotros en nuestra sociedad le damos valor. Pero si todos de repente, millones de personas, decidimos que una piedrita es lo más valioso del universo, esa piedrita se vuelve valiosa porque ese millón de personas decidió que es valiosa, ¿no? Es como darle un significado religioso a una entidad. Artistas conceptuales como Maria Eichhorn, que es alemana, ha tratado también de generar diferentes tipos de paradojas, y esto es algo muy común en el arte conceptual, generar paradojas, en el que trata de generar objetos que no solo no tienen valor, sino que no pueden ser valorados jamás. Lo que voy con esto es que, bueno, hace proyectos que son tan difíciles quizá de entender conceptualmente, porque van más allá de las convenciones en las que suelen funcionar los objetos que ella utiliza. En este caso, para una exposición muy importante que se realiza internacionalmente cada 6 años, Documenta, su propuesta es conseguir un edificio. Esto fue en Atenas, donde se realizó Documenta ese año. Un edificio en el que se elimina por completo la noción de propiedad. Es decir, trata de generar encontrar un lugar, un edificio que no le pertenezca a nadie. Lo cual, bueno, parece ser sencillo, pero es mucho más complicado de lo que uno se podría imaginar, porque, bueno, un territorio que no le pertenece a nadie, en teoría le pertenecería al Estado, o le pertenecería a la ciudad, o le pertenecería al gobierno del país, etcétera. Es decir, hoy en día el encontrar un espacio que es completamente público es extremadamente difícil, porque hay todo tipo de poderes, de posibles usos que de facto existen en cada objeto, en cada lugar. Entonces, el generar un no lugar es el objetivo aquí de Eichhorn, de mostrar algo que no solo que es propiedad, pero que es propiedad que no le pertenece a nadie. Es una gran paradoja de lo que es el capitalismo. El generar un producto que es un no producto. Y artistas como Félix González Torres, artista que trabajó en Estados Unidos en los años 90, murió de SIDA, y la gran parte de su obra está inspirada en lo que era su pareja, Ross, haciendo diferentes tipos de presentación, de instalaciones conceptuales en su memoria, digamos, en homenaje a su pareja. González Torres hace una serie de instalaciones que son famosas hoy en día, como esta, que consiste básicamente en un montón de dulces que se coloca en el rincón de una galería para que el público los vaya cogiendo al gusto. Uno puede coger un dulce y se va, y la responsabilidad del dueño de la obra, que en este caso es el museo, es la de constantemente asegurarse de que la pila de dulces nunca baje, es decir, que se mantenga siempre
que los dulces siempre se mantengan disponibles al uso del público. Entonces, en cierta manera es una pieza que, si bien tiene dueño, que es una colección privada o una colección pública, a la vez tiene diferentes usuarios, diferentes personas que pueden ser también poseedores de la obra misma al tomar uno de los dulces y llevárselo a casa o comérselo. Los artistas contemporáneos piensan en las paradojas del valor de diferentes maneras, como ya he hablado, de maneras personales, de maneras políticas, maneras filosóficas. En este caso es la política económica que le interesa a Hans Haacke, un artista alemán que trabaja también en Nueva York, y que hace una obra que está directamente inspirada en un cuadro de Georges Seurat, que está en la colección del MoMA, que se llama Le Pesseurs, los bañistas, o las bañistas. Básicamente lo que consiste la obra es mostrar la obra misma de Seurat, que está ahí, es una obra del siglo XIX, con lo que sería como el currículum de la pintura, pero es el currículum financiero de la pintura. Es, digamos, que la serie de transacciones por las que ha pasado esta obra de un dueño a otro. Es decir, comienza desde la creación de la pintura por Seurat mismo a la primera persona a que Seurat se lo vende, luego la persona que le compró esta pintura al siguiente coleccionista, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es como una especie de biografía económica de la pintura que toda obra de arte tiene, ¿no? Y eso es algo que, en cierta manera, no se suele presentar como parte de la historia del arte, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de la historia de una obra, hablamos acerca de la biografía del artista, hablamos del impacto que tuvo en su momento, de la crítica, hablamos de las influencias con otros artistas, pero nunca hablamos de qué coleccionista lo compró y en qué casa de quién estuvo. Estas son cuestiones que, en cierta manera, quedan como escondidas. Pero a lo que le interesa a Haacke mostrar en esta obra es precisamente que el arte tiene este aspecto burgués, elitista, ¿no? de posesión, en el que es una especie como de historia privada, pues mucho más pedestre, de la historia más como, digamos, mística, maravillosa, celestial, que uno suele atribuirle, o bueno, que suele narrar al hablar de una obra importante de arte. Y bueno, hay tantos ejemplos de artistas que juegan con la noción misma del valor. Cuando pienso en el tema, suelo pensar en este proyecto que fue muy divertido y quien, confieso yo, participé en él. Es un artista inglés que se llama Jasper Joffe, quien inventó un proyecto que se llama The Free Art Fair, la feria de arte gratuita, que consistía en que cada artista que participara debía mostrar obras que se deberían regalar al público al concluir la feria. Entonces era una feria en la que no se distribuía, o sea, no se recibía dinero de ningún tipo, en el que simplemente mostrabas la obra y al final cualquier persona que quisiera llevarse la obra se la llevaba y punto, ¿no? Entonces era una manera, pues bueno, digamos divertida, lúdica, de hacer referencia a lo que es básicamente el mercado del arte, ¿no? Y luego, en términos de lo político, y ya pensando en Estados Unidos y México, yo pienso mucho en la pieza de Judith Wertheim, que es una artista argentina, quien para una de las exposiciones de Insights, que fue esta gran bienal que se realizaba entre Tijuana y San Diego por varias décadas, realizó este proyecto que se llama Brinco. Es básicamente un zapato de tenis que ella diseña con la ayuda de varios diseñadores especializados para regalárselo sin costo alguno a los inmigrantes que quisieran cruzar la frontera indocumentados. Entonces es básicamente una especie de apoyo al indocumentado que se quiere pasar de la frontera México-Estados Unidos.
Y también un proyecto que también me parece muy hermoso a mí, de Caroline Woolard y Susan Jahoda, son una serie de artistas jóvenes aquí en Estados Unidos, quienes inventan una escuela de oficios que llaman Straight School, pero es una escuela en la que no se intercambia dinero, solo se intercambian servicios. Es decir, uno puede tomar una clase para aprender algo que le interese, a cambio de dar una clase uno mismo de algo que uno sepa. Por ejemplo, si yo sé mucho de carpintería, yo puedo dar una clase de carpintería, y a cambio yo puedo tomar una clase de arte, una clase de historia, de lo de lo que esté disponible. Entonces, básicamente una comunidad de personas que están, digamos, comunicándose unos a otros y compartiendo, digamos, sus conocimientos, ¿no? Otro proyecto de Caroline Woolard que me parece en particularmente muy interesante es Exchange Café. Es un proyecto que yo la invité a realizar al Museo de Arte Moderno cuando yo trabajaba ahí. Eh, la idea fue básicamente invitar al artista a proponer una idea que ayudara a un proceso educativo. Algo que ella decidió es que sería bueno generar un café, es una especie de cafetería del museo, en el que uno no debería pagar nada al participar, es decir, pero uno tenía que hacer algo a cambio. Es decir, uno podía tomar café o té, pero tenía que tener una conversación con alguien. Y la conversación que uno tenía era con un educador con el que platicaba del tema mismo del intercambio, y en base a ese tema hablaban de la colección del museo y cómo esa idea de intercambio tomaba forma en diferentes tipos de obras. Saben, creo que voy a detenerme aquí porque quisiera hablar de originalidad, pero con más tiempo. Se nos ha acabado el tiempo y preferiría detener la conversación en este momento para recibir cualquier tipo de preguntas que el grupo pueda tener, si les parece bien. ¿De acuerdo? Mira, sí, por aquí, si quieres, te voy leyendo algunas. Tenemos de Inés de la Peña. ¿Por qué muchas veces no se incluye la explicación de las obras en los museos? El arte contemporáneo es difícil de comprender sin conocer la propuesta del artista y a muchos nos hace falta, pero no sé si el no darnos la respuesta sea una decisión consciente del curador o curadora o un requerimiento del o la artista. Es una buena pregunta. La realidad es que el arte, las obras de arte no tienen solo una explicación. Es decir, el arte no es como un objeto que simplemente tiene un chiste que tiene la explicación del chiste ahí al ladito, ¿no? Es decir, las obras de arte son cosas complejas que se pueden ver de muchas maneras. Por ejemplo, todas las obras que yo les presenté hoy son obras de artistas que han tratado muchísimos temas, no solo el tema del valor, el tema de la belleza. Y claro, presentarlo solo en términos de eso, pues no es la única manera de entender al artista, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de Cindy Sherman, claro, ella se enfoca mucho en el tema de la belleza, pero se puede hablar mucho de feminismo, de performance, de la historia misma de la fotografía, del tema del retrato, del tema del color, del tema de la composición. Uno podría pasar horas y horas y horas tratando digamos que de exprimir todo el tipo de contenido que tiene una obra tan maravillosa como esa. Y claro, una pequeña ficha o una hoja de sala no es suficiente para, digamos, aportar lo que es la explicación de la obra. Por lo general, lo que uno puede hacer es hablar un poco acerca de lo que es el artista, quién es el artista, detalles fundamentales de la obra, y otra clase de cuestiones contextuales, pero claro, hay mucho más acerca de la obra. Y claro, lo que creo que es importante saber o estar consciente cuando uno visita un museo es que una pequeña ficha no puede decirle todo acerca de lo que es la obra. Es decir, por ejemplo, cuando uno ve una película, pues no hay nadie a la entrada del cine explicando de lo que significó la película, ¿no? Es decir, es algo que uno puede ir entendiendo, ir pensando. Hay mucho aspecto, que es lo más maravilloso del arte, la reflexión que viene después de la experiencia.
que es lo más significativo. Entonces, claro, hay muchas maneras de hacer didáctica, pero en suma, una ficha en una hoja de sala no es suficiente para dar la totalidad de lo que es una obra. Tenemos varias preguntas sobre el tema de la belleza. Por una parte, preguntan, ¿por qué crees que los artistas contemporáneos nos resistimos a la idea de belleza? A su vez, ¿la belleza, entre comillas, podría ser un camino a la subjetividad? Sí, es otra buena pregunta. Yo creo que los artistas contemporáneos le tenemos cierto escepticismo a la noción de belleza, precisamente porque es una noción muy arraigada en nociones del romanticismo y del siglo XIX. Porque la noción de que el arte tiene que ser bello es casi como una imposición. Entonces, el arte puede ser bello, ¿no? Pero a su manera, ¿no? Y pero hay muchos tipos de arte que no tienen por qué ser bellos, ¿no? O sea, la belleza puede ser más bien la verdad. Es decir, si yo hago una obra como del artista Teresa Margolles, que es una artista que trata mucho el tema de la violencia, el tema de las drogas, el tema de la muerte, son temas tremendos, ¿no? Que sin embargo se presentan de una manera poética y poderosa, que quizá uno podría llamar atractivos o, bueno, interesantes o incluso bellos, ¿no? Pero sí creo que es un problema que muchos artistas contemporáneos tenemos con esa noción misma de que algo que es muy bonito, que es muy hermoso, tiende también a sentirse como irrelevante, como no importante, como algo que no nos ayuda a pensar. Y por otra parte, claro, en la cultura en general, en la cultura popular, domina la belleza, ¿no? Las nociones de belleza. Uno está viendo la televisión o las estrellas de cine. Hay diferentes estereotipos de belleza que dominan completamente. Y claro, en el arte uno trata, digamos, de contrarrestar esas nociones dominantes de lo que es la belleza para hacer algo que en vez de complacernos, nos puede desafiar, nos puede retar a pensar otras cosas. Por ahí creo que nos dicen, la belleza no tiene una utilidad evidente ni es manifiesta su necesidad cultural y sin embargo la cultura no podría vivir sin ella. Creo que por ahí hay algunas preguntas también en torno a cómo va cambiando el concepto de belleza, qué determina esos cambios conforme va pasando pues, la vida, qué determina el concepto en sí, y si la belleza sería como la reflexión o la conciencia que se genera a partir de la pieza, como dentro del tema de la belleza. Como ¿Me lo puedes repetir, por favor? No escuché la otra parte, sí. La última parte. Déjame encontrar. ¿Cómo se determinan? Y que si la belleza en el arte contemporáneo sería la conciencia que se genera, o sea, la reflexión que genera la pieza en las personas, el proceso reflexivo quizás. Bueno, eso es algo subjetivo que podríamos debatirlo, ¿no? Porque uno podría argumentar que sí, que la belleza, como traté de decir antes, es una especie de manifestación de una verdad, ¿no? Es decir, si yo digo, yo puedo cantar una canción que es muy triste, pero que dice ciertas cosas que conectan muy fuerte contigo o conmigo, quizá hay una belleza dentro de ese mensaje, porque uno lo reconoce como algo verdadero. O sea, regresando a Kant, que es lo que es muy interesante acerca de Kant, es que Kant nos dice que hay un reconocimiento que opera entre el objeto, bueno, entre la persona y el objeto que está viendo, ¿no? Hay alguna cosa a lo que está respondiendo. Entonces, Kant lo entiende como una conexión con la naturaleza, ¿no? Pero nosotros lo podemos ver desde el siglo XXI como una conexión con la verdad. Cuando yo estoy viendo esa obra de Cindy Sherman, que veo a un payaso muy feo,
estoy quizá recordando los payasos que me daban miedo cuando yo era niño, ¿no? Y como yo estaba aterrado, los payasos me parecían horribles, horripilantes esos payasos. Pero hay algo hermoso que está operando en ese proceso de reconocimiento, en el que yo estoy recordando mi infancia, estoy recordando aquello que me daba miedo, y, y el artista ha conseguido generar un tipo de reacción que, claro, puede al principio parece como algo como horrible, pero en realidad es algo muy hermoso. Es el reconocimiento de la naturaleza a lo que Kant se está refiriendo, que hay algo que nosotros reconocemos como verdadero, como auténtico, algo muy especial que se está generando por ese encuentro que estamos teniendo, que algunos pueden decir, bueno, esto fue muy hermoso, porque fue una hermosa experiencia, a pesar de que algo se vea feo, a pesar de que me haya puesto triste, a pesar de que al principio me haya como me haya sentido como repelido por la experiencia. Otra pregunta un poco distinta. ¿Las nuevas propuestas artísticas son producto de un agotamiento semántico epistemológico cuyos resultados son productos de protesta o planteamientos de una nueva mirada en la realidad? ¿Es pregunta? Sí, fue planteada como pregunta. Bueno, yo lo que diría es que la semántica, la epistemología, bueno, son dos cosas muy distintas, ¿no? Una trata sobre el lenguaje y otra trata sobre el conocimiento. Son maneras y herramientas a través de las cuales podemos tratar de entender el arte o tratar de captar aspectos de lo que es el arte. Pero el arte no es una versión semántica, una versión epistemológica, no son, digamos, como representaciones de eso. Bueno, el gran arte son objetos que son arte y que pueden generar ese tipo de interpretaciones y diferentes tipos de reacciones. Se pueden mirar de muchas maneras. Como artista, uno estudia filosofía, uno estudia epistemología, uno estudia toda clase de cosas y luego hace arte. Pero el arte no es la traducción de una fórmula de ningún tipo, filosófico, epistemológico, político. No es eso. No es como una caja de cereal que tiene los ingredientes atrás, ¿no? Y tú los cocinas los ingredientes y los pones juntos. Eso no es. Estas son herramientas que utilizamos para entender al arte, pero el arte no es algo que es producido exclusivamente por una de estas cosas. Por aquí tenemos, ¿cómo crees que se puede fomentar la reflexión sobre las obras en personas que no tienen el background para poder pensar en una interpretación no literal sobre las obras? Por ejemplo, tiene un ejemplo, aquellos que ven la obra de Félix González Torres y se quedan solo con ideas como es una pila de dulces porque está esto en un museo. Bueno, yo he tenido este problema toda mi vida como educador en museos, ¿no? Cuando yo llevo al público a ver la obra de González Torres o a quien sea, claro, la primera reacción es, bueno, es un montón de dulces en el piso, pues esto no es arte, ¿no? Pero cuando uno comienza a pensar o a aprender acerca de lo que fue la vida de González Torres y lo que lo motivó, uno inmediatamente comienza a conectar con sensaciones y experiencias propias que pueden validar mucho esa experiencia en su propia persona. Es decir, González Torres era un artista gay que tuvo SIDA, que tuvo esta relación, pero su obra en lo central de su obra son las relaciones humanas. Es la relación que tuvo con esta otra persona, ¿no? Y cómo le está tratando de recordar. Entonces, todos tenemos seres queridos, todos queremos a alguien, todos hemos querido, muchos de nosotros hemos perdido a gente que queremos mucho, que queríamos mucho. Entonces, este sentimiento de perder a alguien es súper poderoso y es algo a lo que Félix González Torres estaba refiriendo al realizar su obra. Realmente lo que González Torres hace en su obra es generar una especie de elegía, una especie de memorial a una persona. No importa que no hayamos conocido a Ross, no importa que no sepamos bien de la vida de González Torres, porque es suficiente con saber que él está
pensando en una persona que perdió. Y entonces yo siempre comenzaría, por ejemplo, la conversación con preguntarle a alguien si alguien ha perdido a alguien importante en sus vidas y qué significaba esa persona para ti, ¿no? Y les preguntaría, bueno, si tú hicieras un objeto que representara la vida de esta persona que quisiste tanto, ¿cómo sería ese objeto? ¿Qué atributos tendría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, comienza una conversación muy interesante alrededor de qué objeto simboliza a tu abuelita o a tu mamá o a quien fuera que hayas perdido. Y entonces ya en base a eso uno empieza a entender mucho mejor qué fue lo que motivó a un artista como González Torres. Y creo que ese proceso mismo de reconocimiento es de nuevo lo que yo estaba tratando de referirme con el comentario, con la frase de Kant. Es un reconocimiento de veracidad del acto de memorialización que está realizando el artista, que uno como espectador se conecta. Perfecto. Y ya para terminar, por aquí nos comparten, como maestros de arte, ¿qué tanto consideras debemos impulsar la creación de arte conceptual contemporáneo, aunque vemos que los estudiantes renuncian a las prácticas tradicionales? Es otra buena pregunta. Yo lo que sugeriría es que como profesor, bueno, yo lo que he aprendido mucho es al estudiar el arte de los niños. Cuando tú le invitas a un niño pequeño, bueno, yo tengo una hija que tiene 11 años, pero bueno, yo cuando era muy pequeña, la veía inventarse maneras de dibujar un gato, de dibujar unas frutas, de dibujar una casa, lo que fuera, ¿no? Y entonces uno se da cuenta que la creatividad humana es, bueno, naturalmente conceptual. O sea, nosotros imaginamos cosas de maneras increíbles. Es el proceso educativo el que después nos va limitando en nuestra manera de generar convenciones. Luego cuando nos volvemos más grandes, aprendemos que, bueno, si quieres pintar una casa, tienes que hacer un triángulo y luego un cuadrado, y esa es la casa. Si quieres dibujar un gato, tienes que hacer 2 círculos, etc. Pero cuando eres un niño pequeño, no tienes esos marcos, esos referentes que la sociedad te ha dado. Tienes pura creatividad. Entonces, es importante reconocer que esa creatividad la tenemos de manera inherente en nuestro ser y en nuestro proceso cognitivo. De ahí que Picasso dijera, por supuesto, que él, bueno, es una de sus frases más famosas, que él pasó toda su vida tratando de dibujar como a Rafael, pero, perdón, lo que él dijo fue, yo a los 14 años podía dibujar como Rafael, pero me tomó el resto de mi vida a lograr aprender a dibujar como un niño. Wow, pues qué interesante, Pablo. Creo que nos quedamos con muchas inquietudes para la próxima sesión, que es este miércoles a las 5. Bueno, podemos continuar la conversación el miércoles que viene y hasta entonces.